Saludo a Ernesto López Portillo, él es coordinador del programa de seguridad de la Universidad Iberoamericana. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? Buenas noches, a tus órdenes. Qué gusto tenerte por acá para hablar de un tema. Yo he dicho lo que más me preocupa de este gobierno de López Obrador es la militarización. Creo que tú estás de acuerdo que sí es un gran problema, ¿no? Nosotros en el programa de seguridad ciudadana de la Ibero lo hemos calificado como probablemente la mayor alteración del sistema político y del régimen constitucional. Uh-huh. Ahora, se acaba de publicar un material, Leo, donde se estudian 11 países y además hay varios ensayos con enfoque subregional, principalmente sobre Centroamérica. Y el fenómeno no es mexicano en estricto sentido. Hay un fenómeno latinoamericano donde está pasando algo que a nosotras y a nosotros nos preocupa mucho, y es que en las democracias frágiles está creciendo el poder de veto de las Fuerzas Armadas, y en los regímenes autoritarios, dice el autor de este estudio, y lo compartimos, lo aceptamos como una hipótesis válida, en los regímenes autoritarios está creciendo el poder de facto de los militares. ¿Qué es el poder? ¿Qué es el poder de veto en este caso? Nada más para entender. ¿Qué vetan los militares, por ejemplo? Los militares están incrementando su influencia política para decidir, por ejemplo, presupuestos públicos. Y esto implica el crecimiento del presupuesto hacia las propias Fuerzas Armadas en detrimento del presupuesto hacia otras instituciones del Estado. Los recursos son limitados, obviamente lo sabemos, y entonces si tú le das más a los militares quiere decir que le das menos a otras autoridades. Eso es el poder de veto, pero también el poder de veto vamos a asociarlo a una influencia, por ejemplo, para el caso de México, creciente en la formulación de leyes. Y ahí el ejemplo, Leo, paradigmático es la Ley de Seguridad Interior, promovida en el sexenio pasado, el sexenio federal pasado, por las propias Fuerzas Armadas, como un acto de influencia política que no se había visto de esa manera en el México contemporáneo, donde las Fuerzas Armadas dicen, nuestro proyecto es lo promovemos de manera directa, y entonces ahí se asoma lo que la teoría está cuestionando como un proceso de intervención autónoma de las Fuerzas Armadas en la definición de la gobernabilidad de un país. Ahora, no pasó esa ley de seguridad interna, hay que decirlo. No pasó. Sí pasó. No, bueno, Sí pasó, no pasó. Bueno, la pararon, ¿no? En la Corte, si no mal recuerdo, ¿no? Es correcto. Se promulga y la Corte la declara inconstitucional en pleno de la Corte. Así es. Ok, se queda a un lado esa ley. Pero entonces, ¿cuál fue la siguiente noticia? La reforma. Justamente cuando esa ley caía, el presidente entonces electo, López Obrador, nos anunciaba la Guardia Nacional. Así es, así es. ¿Qué nos dice la investigación, Leo? ¿Cuál es la novedad? Venga. La novedad es que ya no estamos hablando de la militarización de la seguridad, sino que estamos hablando de la militarización de la gobernabilidad. Ah, mira, qué interesante. A ver, eso es una diferencia interesante esta, ¿eh? A ver. Bueno, interesante y profundamente inquietante. Claro, claro. Porque se asocia un poder militar en la región que no está sometido a los mismos estándares de rendición de cuentas y de transparencia que se intenta al menos someter a las autoridades civiles. En consecuencia, nos estamos enfrentando a actores multifuncionales, le llama el autor de este libro, Wolf Gravendorf, actores multifuncionales, las Fuerzas Armadas, que empiezan a entrar en agendas sociales, agendas de salud, agendas de seguridad, con un proceso de autogestión de recursos y autogeneración también de recursos, Leo, con lo cual estamos pasando una etapa que no conocíamos, donde la pregunta al final, la pregunta de fondo es ¿hasta dónde? Y hasta dónde los gobiernos civiles electos dependerán de las Fuerzas Armadas para construir gobernabilidad, y si esta gobernabilidad será o no será democrática, Leo. Bueno, te lo contesto en el caso mexicano con este presidente.
Pues hasta donde se pueda, porque cada día le da más poder, más facultades, más labores, más encargos al Ejército y a la Marina. Todos los días el presidente hace dos cosas: encargarles más cosas y ponerlos por encima de las autoridades civiles. Totalmente. Acaba el presidente de hacer una comparación entre el exdirector de Fonatur y a quien removió del cargo, sí, y el general a cargo de conducir la obra del aeropuerto Felipe Ángeles. Y ahí nos dejó ver el presidente con enorme claridad esta preferencia por lo que él pide, que es lo que ha dicho que pide, que es lealtad ciega, la preferencia por una disciplina militar que trabaja sin cuestionar, que se somete a los designios presidenciales y en ese sentido le sirve al presidente para su proyecto de gobierno. Lo que dice el libro, denominado Militares y Gobernabilidad, es que eso están haciendo muchos gobiernos. Mira el ejemplo de Brasil. Yo no sé si tú sabías, Leo, Brasil tiene hoy más militares en el gobierno que cuando tuvo sus gobiernos militares. No sabía ese dato, pero es de terror esto. Es de terror. Yo tampoco lo sabía, lo presentó Wolf en esta mesa que hicimos, y que por cierto la puede ver cualquiera en nuestro canal de YouTube del programa de Seguridad Ciudadana. Entonces, dice Wolf, ya no necesitan hacer golpes militares porque ya están en el gobierno. Entonces, este es un estudio que invitamos a mirar con una señal de alerta y preocupación. El problema no es si las instituciones militares son buenas o malas en sí mismas. No, por supuesto que las instituciones militares son necesarias en los sistemas democráticos. También ahí hay discusiones, pero no me voy a meter a eso. Yo lo que digo es que no estamos cuestionando a las instituciones militares porque sean buenas o malas. Lo que estamos cuestionando es cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en regímenes donde la gobernabilidad se supone, por mandato constitucional, debe ser una gobernabilidad democrática, donde las instituciones deben rendir cuentas y justificar sus actos bajo parámetros y estándares de transparencia y precisamente rendición de cuentas. Entonces, están usando los gobiernos civiles la popularidad en la mayoría de los países de América Latina, están usando la popularidad de las Fuerzas Armadas, y lo que están haciendo es crear un posible círculo vicioso, Leo, donde se supone que las Fuerzas Armadas resolverán grandes crisis, pero en la medida en que no se resuelven muchas de las grandes crisis de las democracias en este momento, el problema regresa a la autoridad civil sin solución, y la autoridad civil vuelve a llamar a las Fuerzas Armadas para tratar de resolver las crisis que no están siendo adecuadamente gestionadas por las Fuerzas Armadas, como tampoco lo están siendo por las élites políticas civiles. Entonces, la pregunta es que sigue en un círculo vicioso de esta naturaleza, Leo. Efectivamente, pero tengo que hacer una breve pausa, si me permites, Ernesto. Está muy interesante este tema de la creciente participación de los militares en las labores de gobierno, no solamente, como nos está diciendo Ernesto, aquí en México, sino en toda Latinoamérica. Regresamos en un momento. Estamos platicando con Ernesto López Portillo, él es coordinador del programa de seguridad de la Universidad Iberoamericana, sobre el tema de la militarización, creciente militarización de los gobiernos, no solamente en México, sino en América Latina. Y yo te quería preguntar, Ernesto, hay este dilema, tú lo ponías muy bien, del círculo vicioso, ¿no? Y acá a mí lo que me preocupa es cómo vamos, o sea, si mañana llega otro gobierno civil y dice, ya no nos gusta que las Fuerzas Armadas resuelvan estos problemas, vamos a tratar de generar instituciones civiles que las resuelvan, que construyan los aeropuertos, que, en fin, ¿no? ¿Cómo sacas a los militares de ahí, no? Militares que ya también desarrollaron sus propios intereses, ¿no? Y desde luego estoy pensando, por ejemplo,
en países como Pakistán y Egipto, donde el ejército controla varios puntos del PIB y ya se toma como que eso es normal, ¿no? Y ya es imposible sacarlos, digamos, de esas labores que generan parte de la productividad del país. Fíjate, Leo, para que hubiera una decisión que revierta el crecimiento de la influencia militar, de la influencia política, tendría que haber gobiernos civiles que salgan de lo que el doctor Gravendorf califica como la bancarrota de la gobernanza civil. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos gobiernos civiles fuertes. Sí. Pero la paradoja aquí surge cuando vemos, como en el caso de México, surge una paradoja muy potente porque tienes a un presidente que llegó con un apoyo popular amplísimo, que recogió a las Fuerzas Armadas para gobernar. Sí, es decir, sí. Que decidió que su mejor instrumento para gobernar serían las Fuerzas Armadas. En otros países lo que está pasando es que se recoge la legitimidad de las Fuerzas Armadas para tratar de construir legitimidad en los gobiernos civiles. Entonces, la pregunta que haces o el escenario de qué pasaría si se intenta revertir, yo de entrada lo veo muy poco probable, no solo por la intención militar de mantener o incrementar su influencia y sus recursos, sino por la crisis civil. Y esto es la crisis de las élites políticas civiles que están sumidas en una desconfianza enorme en toda la región y alguien diría que en buena parte del mundo. Así que tendrías que reconstruir la credibilidad en las autoridades civiles para poder tener un nuevo acuerdo con las autoridades militares, en donde la fuerza de las autoridades electas sea suficiente para establecer un acuerdo de límites al poder militar. O sea, este es un tema político de reconstrucción de la clase política, podríamos decir, ¿no? Nacional. De reconstrucción del sistema político. Del régimen, sí. Sí, es decir, si va a haber límites sobre las autoridades militares es porque hay una reconstrucción de la legitimidad de las autoridades civiles. Eso es lo que nos está diciendo el libro. Por eso nos parece tan importante su lectura, porque... Pero repito, eso efectivamente, hablando. Ernesto, no lo necesitaba el presidente López Obrador. El presidente llega con una gran legitimidad, pero usa a las Fuerzas Armadas para, de alguna manera, pues sacar adelante sus proyectos porque piensan que los civiles no funcionan. Él sigue diciéndolo así y él dice que lo está demostrando. Sí. Porque precisamente los tropiezos respecto al Tren Maya no se están teniendo, se supone, con respecto al aeropuerto. Sí, sí. Y entonces el presidente sostiene su narrativa y la narrativa se impone diciendo, ya ven, les digo, el gobierno tiene que ser con instituciones militares si queremos lealtad, eficiencia, honradez, etc. Entonces el presidente desdibuja completamente todos los riesgos asociados a la militarización y de lo que se ha llamado también el militarismo. El militarismo, Leo, es para nosotros la fase superior. Y es esta fase en la que la influencia política militar, la propia autoridad civil, abona a la influencia política militar, poniendo a los militares por encima, en sus capacidades, en sus competencias, etc. Esto ya es el militarismo. La pregunta, pues, otra vez, insistimos, es ¿hasta dónde? Y en la mesa a la que invitamos a ver, la pregunta que se colocó en el centro, Leo, es ¿a quién beneficia esto y para qué? ¿A quién beneficia esto y para qué? Estamos en a ver, bueno, contéstanos, Ernesto, esto. La pregunta que tú pones sobre la mesa, man. Las Fuerzas Armadas se ven beneficiadas en todo esto, no tengo la menor duda en términos de funciones y recursos. Claro. Pero nadie está seguro que se vean beneficiadas a la vuelta de la esquina en términos de manejo de las crisis, de salud, de seguridad económica, etc. Es decir, está por verse, Leo, está por verse hacia dónde va México, pero también hacia dónde van las democracias frágiles en América Latina, cuando las autoridades militares van mostrando
que no son tampoco ellas capaces de resolver las grandes crisis. Este es un muy buen punto, fíjate, Ernesto, porque a lo mejor los militares sí pueden construir mejor un aeropuerto y más rápido y más barato. Pero quién sabe si puedan resolver el problema de la salud pública, de la educación pública, o una devaluación del peso mexicano, déjame ponerte así, ¿no? O sea, una cosa es construir un aeropuerto, pero otra cosa sí ya, digamos, de la gobernabilidad cotidiana de un país, eso es otra cosa, ¿no? Dos ejemplos extremos de ocupación militar de funciones civiles, Venezuela y Brasil, nos dicen que las cosas no salen bien. Sí. Las cosas no salen bien. Cuando mandaron a los militares a manejar la empresa petrolera PDVSA, la hicieron pomada los militares, ¿no? Y si nos insiste el poder civil, y en este caso el jefe de Estado en México nos insiste que en su lectura del mundo los militares no cometen errores, sí, no cometen actos antijurídicos, no violan derechos humanos, no cometen actos de corrupción, en ese sentido se crea un manto de protección política que hemos sostenido y sostenemos, le hace mucho daño a las instituciones militares. Sí. Porque no se generan los contrapesos. Al final, Leo, la pregunta es si el poder civil en México va a generar un contrapeso para frenar esto, o si el poder civil en México, al paso del siguiente sexenio y los que vengan, lo que va a hacer es aceptar que las Fuerzas Armadas ocupen una posición creciente en los gobiernos hasta un punto en donde quizá tengamos que redefinir el régimen en el que estamos. Hijo, pues qué buen tema, Ernesto. Buen tema definitivamente para debatir, pero sobre todo qué preocupante tema. Yo lo he dicho, a mí me preocupa mucho porque yo sí creo que la democracia liberal se tiene que hacer a partir de gobiernos fundamentalmente civiles. Gracias, Ernesto. Perdón, y preocupa más el vacío que hacen al tema la inmensa mayoría de los miembros y los miembros de las élites políticas civiles le hacen un vacío al tema que no ayuda, Leo. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Ernesto López Portillo. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana. Fíjese usted que una persona del público nos contactó y nos dijo, oigan, ¿por qué no hablan del ajedrez? Y nos pareció una gran idea. Así que invitamos a Hilda Acevedo, Alonso Arriola y Nicolás Alvarado para hablar de este fascinante, pues no sé si de llamarlo deporte o no, va a ser parte del debate del ajedrez. No se lo pierdan, aquí nos vemos.